You are music. I am music. Everybody's music. It's a mathematical equation. It's the way that you perceive things, that you see things. Doesn't mean that you go into school and you become a musician. Most of the schools, they teach a repertoire, but not music. Yeah. Music is a different thing. It's not what we think today. It's one of the most important things that will distort it, like many other important things. You see, we talk about peace is distorted. We talk about love is distorted. We talk about music is distorted. Fonokinesis. Pues muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan. Aquí tenemos otro episodio de Fonokinesis y bueno, hoy vamos a hablar de una persona muy especial que queremos honrar y va a estar muy bueno este episodio. ¿Cómo estás, mi buen Paquito? ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Buenos tiempos en donde quiera que se encuentren. ¿De qué vamos a hablar hoy, Paquito? Cuéntanos. Pues vamos a hablar ni nada más ni nada menos que del señor Evangelos Odysseas Papatanasiou. Lo estuve practicando toda la mañana. Vangelis, ¿no? Que lamentablemente falleció hace un par de días, de hecho, ¿no? Y que finalmente es uno de los que más cumple con el primer interés que nos unió Sergio y a mí para crear Fonokinesis, ¿no? Que era esta mixtura entre la música y el cine, ¿no? O sea, finalmente los soundtracks de Vangelis son referente obligado, ¿no? Incluso cuando, por ejemplo, el rock progresivo, tuve una idea de la cual nos hablará Sergio en un momento, ¿no? El rock progresivo tiene una vida bastante curiosa que no se extiende tanto en el tiempo como creemos y que a mucha gente hoy en día, de hecho, no le gusta la idea del rock progresivo. Pues aún así, ¿no? Es indudable que la importancia de este estilo, ¿no? Y en particular del compositor del que vamos a hablar, pues es absoluta. Así es, vamos a hablar de este personaje tan importante en el cine y en la música en general. Realmente es una de estas primeras personas que su persona toma una vida más allá de las películas, ¿no? Ahora ya tenemos compositores así grandes como Hans Zimmer y gente así que se habla de ellos además de sus películas, pero yo creo que Vangelis fue de esas primeras personas que trascendió bastante sus composiciones, ¿no? Y que se volvió una persona bastante enigmática, porque ya hablaremos de él como persona, pero bueno, él era una persona bastante tímida, no daba muchas entrevistas, era una persona que se enfocaba muchísimo en su música, y esto viene también de sus orígenes, ¿no? Él estaba en una banda, como dice el buen Paco, de rock progresivo. El rock progresivo es este género que se populariza en los 70, ¿no? Viene gracias a la evolución del rock que tenemos de los 60, del rock psicodélico, de Jimi Hendrix, de Santana, de gente así, pues el rock progresivo lo lleva más allá, ¿no? Y en los 70 tenemos a bandas como Yes, como King Crimson, bandas que realmente hacen que el rock progresivo tenga ya su importancia, ¿no? En la historia. Pink Floyd no se nos puede ir por ahí, claro. Exactamente, Pink Floyd, la que más se conoce, ¿no? Pero que en realidad dentro del rock progresivo pues se habla eso, ¿no? Se habla más de bandas como Yes, King Crimson, y Pink Floyd pues fue la banda más comercial, ¿no? Fue la banda que llegó más lejos con este género. Y bueno, si analizamos el rock progresivo contra la cultura musical de este momento, pues es anticultural, ¿no? Es un poco, va en contra de todo lo que está pasando ahora, ¿no? Ahora las canciones son, bueno, ya no se habla de discos completos, ¿no? Se habla de singles, se habla de canciones. Las canciones, si duran más de 5 minutos, la mayoría de la gente ya no las escucha, ¿no? Ya no son conceptuales, en general hablan de temas bastante sencillos. Y el rock progresivo era todo lo contrario a esto. O sea, el rock progresivo realmente explora temas bastante complejos, se desarrollan conceptos interesantes a través de discos, e incluso discos dobles, y hay canciones que pueden durar 10, 15 minutos, ¿no? Sí, creo que es la primera vez que incluso nos encontramos frente a la mixtura entre el rock y la música de cámara y orquesta, ¿no? Propiamente como tal, ¿no? Que hacen movimientos larguísimos, ¿no? Que incluso más bien podríamos considerarlos como movimientos, ¿no? Así como había un allegretto o uno de mis nombres favoritos, ¿no? Andante con moto,
No, porque suena muy, muy curioso, ¿no? Que tenemos un andante con moto. O sea, finalmente, pues sí, ¿no? Este tipo de música se desarrolla en esta serie de movimientos largos y que además, no, como dice Sergio, ¿no? O sea, son piezas que pueden durar hasta 15 minutos en algún momento y no solo eso, ¿no? Sino que además en la mayor parte de las ocasiones el disco se tiene que entender como una lógica unitaria. Sí, sí, definitivamente. Es un género interesante y además es un género que se presta muchísimo para lo visual. O sea, Ujú. lo podemos ver desde, por ejemplo, Pink Floyd, ¿no? Con su disco famoso The Wall, ¿no? Que crearon todo este imaginario, ¿no? Con esta película y todo el arte. O sea, realmente es un tipo de música que se presta muchísimo para lo visual. Entonces yo creo que le queda como anillo al dedo al cine, ¿no? Y vemos cómo Vangelis transiciona, ¿no? Transiciona al mundo del cine, específicamente porque a él no le gustaba mucho el estilo de vida de los rockstars, ¿no? No le gustaba mucho el Así estilo de es. vida que se llevaba con las bandas. En específico, lo podemos ver en su estilo de vida. Se ve que era una persona que le gustaba mucho estar en su casa, componer, estar en solitario. Y bueno, cuando tú tienes una banda, tienes que estar alrededor de muchísima gente, tienes que estar viajando todo el tiempo, ¿no? Hay muchísimo abuso de sustancias. Y esto es algo que Vangelis no compartía, ¿no? Así es. Sí, así es, en términos generales, incluso en ese sentido, ¿no? Uno en la gráfica y él en la música, pero me recuerda mucho la vida de Giger, ¿no? Mm. O sea, como finalmente eran seres más bien encerrados, ¿no? O sea, como dices, no eran gente que le gustara mucho estar frente a cámara, ¿no? Y que habla mucho de la lógica, ¿no? O sea, finalmente habría que decirlo, ¿no? Es gente que estuvo experimentando más bien bastante con lo que hacen, ¿no? Finalmente gente como Brian Eno reconoce mucho la influencia, ¿no? de Vangelis, ¿no? El uso de los sintetizadores va a ser bien importante no nada más para el progresivo, sino que además toda la primera época del glam, en donde está, por ejemplo, Roxy Music, ¿no? Que es Así es. la banda de Brian Eno, ¿no? Bueno, y Brian Ferry, que se enoja si no lo menciono, incluso si no me conoce, pero... Pero vaya, finalmente ahí hay mucha influencia, ¿no? Y de hecho en algún episodio de los primeros de Fonokinesis habíamos hablado de cómo, por ejemplo, Brian Eno decía que lo que lamenta hoy en día es que más bien no haya esa experimentación. No dice, no tengo ni problema con que se use el autotune o como puede tener cualidades creativas. Dice, lo malo es que se utiliza ahora los sintetizadores para disfrazar que no hay creatividad. No, en Así lugar es. y mientras está diciendo esto, él va mostrando cómo va grabando sus multipistas. Él los está creando, no es que esté utilizando una biblioteca de sonidos, no, los cuales tener como referencia de que están pregrabados en el tecladito Yamaha o algo por el estilo, ¿no? Sino que los está creando con el sintetizador, ¿no? Y ese es un punto común con Vangelis, ¿no? Que justamente los juegos que creó con los sintetizadores, ¿no? Son bien importantes y son emblemáticos, ¿no? O sea, indudablemente, ahora que empecemos a mencionar sus películas, vamos a ver cómo todos lo recordamos, independientemente que a lo mejor no sabíamos que era él. Claro, sí, sí, definitivamente. Yo creo que hay muchísimas composiciones de Vangelis que vamos a explorar en este capítulo que nuestra audiencia dirá, ah, yo no sabía que Vangelis había hecho eso, ¿no? O yo no sabía que esto había influenciado este tipo de composiciones, porque esa es la razón por la que Vangelis es tan importante. O sea, no solo porque él, si bien no fue tal vez el primero en hacer ciertas cosas, sí fue un exponente muy, muy importante, ¿no? Y fue la inspiración de muchísimos artistas, gracias a las películas en las que participó y el enfoque que le dio musicalmente a lo visual de estas películas, ¿no? Y bueno, es Exactamente. importante mencionar su etapa primeriza, ¿no? Él es, como bien dice mi buen Paco, tiene un nombre larguísimo porque él es de origen griego, él nació en Grecia. Eh, Sus primeros años básicamente escuchó bastante música folclórica griega y después en su adolescencia le empezó a interesar pues la música un poco más occidental, si así se puede decir, ¿no? El rock, el jazz. Y bueno, desde sus inicios él empezó a componer música para películas, ¿no? Empezando con películas griegas, ¿no? Como My Brother, The Traffic Policeman, 5000 Lies. Entonces sí vemos que desde su inicio él ya tenía un interés por lo audiovisual. Ujú, ujú. Efectivamente, ¿no? Y que creo que tiene mucho que ver con este impulso que describías, ¿no? Cómo el rock progresivo se presta mucho para la imaginería visual, ¿no? O Sí, sea, sí, de hecho, justamente incluso por ahí se nos está olvidando mencionar a alguien tan importante como Richard Wakeman, ¿no?
Claro. ¿no? También, y que justo, ¿no? Él, recordemos que tenía musicalizaciones de libros como El Señor de los Anillos, entre otros tantos, o sea que también le encantaba generar imágenes visuales a partir de esto. Pues, obviamente cuando a este Vangelis le ofrecen llevarlo al cine, pues él fascinado, ¿no? Porque finalmente lo que le permitió es demostrar cómo la música puede no ser didactista, ¿no? Porque hay veces que eso ocurre, ¿no? O sea que, y en Hollywood lo vemos mucho, y hay gente que lo hace muy bien, ¿eh? No digo que esté mal que se haga. Eh, o sea, por ejemplo, hemos hablado aquí en más de una ocasión de este James Gunn o de... ay, se me acaba de olvidar su nombre, Wes Anderson. No, o Sí. sea, cómo saben escoger muy bien canciones para sus películas. Pero si nos fijamos, tienen esta cualidad muy didáctica, ¿no? Es decir, que la canción que estamos escuchando nos habla directamente de a veces muy descaradamente, de la escena que estamos viendo, ¿no? De lo que está pasando en la escena. Con Vangelis lo que tenemos es esta capacidad en que más bien la música lo que va a hacer es generarnos un imaginario de lo visual a partir del sonido. Y eso se vuelve bien interesante, porque no necesariamente nos está diciendo, la película habla de esto, ¿no? Sí, Sino sí, que exacto. permite enarbolar un discurso, ¿no? Sí, exacto, no hay una relación completamente directa. O sea, está conceptualizando muchísimas de las emociones que están sucediendo en ese momento y las está representando de manera auditiva. Y yo creo que esto hace que Vangelis llegue a un punto en el que muchos no habían llegado, ¿no? Y además que lo puedes comparar, como dices, con músicos, con compositores clásicos, ¿no? Con compositores Ujú. de música clásica, porque esto hacían también, ¿no? Desarrollaban conceptos y los planteaban de manera auditiva. Y bueno, después de estas películas griegas, tenemos una época de Vangelis que es un poco turbulenta, ¿no? Porque pasa el coup d'etat del 67 en Grecia, es una época bastante complicada para su país, ¿no? Y él decide irse para Europa, ¿no? Para Londres. No lo dejan entrar, entonces se tiene que ir a París y ahí es donde forma su banda de rock progresivo Aphrodite Child, ¿no? Que era de lo que Ujú. estábamos hablando un poco, ¿no? Aquí es Exactamente. donde él encuentra pues su éxito comercial, ¿no? Su primer éxito comercial en Europa con los primeros discos de esta banda, ¿no? Sí, así es, así es. Y yo la verdad es que la banda la conozco poco, ¿no? Y tú eres el que nos podría a lo mejor aumentar un poco más de información al respecto, ¿no? Porque justo, ¿no? Yo con este Vangelis siempre me clavé más en sus soundtracks. He oído a la banda, pero no le he analizado tan a fondo como seguramente tú ya lo tienes. No, a ver, es progresivo en su máxima expresión. O sea, pensemos que el primer disco End of the World salió en el 68, ¿no? O sea, en el 68, ¿qué estaba pasando? Se estaba viendo toda esta revolución, ¿no? Política alrededor de la música en Estados Unidos. Y bueno, en Europa pasaba algo interesante porque podemos ver que Vangelis también pues tuvo su propia encuentro con la política, ¿no? Como digo, se Ujú. tuvo que ir de su país por este tipo de problemas. Entonces, de hecho, el primer nombre del primer disco se llama End of the World, ¿no? El fin del mundo. Ujú. Entonces, son discos interesantes, son discos que reflejan muchísimo la época. Y bueno, son discos que hay que escucharse, ¿no? Como dice Vangelis, este fue su acercamiento comercial, ¿no? Y es por eso, justo después que decide ya, estaba grabando su tercer disco, que es 666, que era un disco conceptual basado en el libro de las revelaciones, ¿no? Y durante la grabación de este disco, pues, tuvieron bastantes encontronazos, como diríamos en México, y pues se separaron, ¿no? Y de hecho Vangelis lo ves en las entrevistas que ha dado, que él odia el acercamiento comercial, ¿no? De la industria de la música y dice que le parece increíblemente aburrido y que, pues que no era para él, ¿no? Y lo vemos después con sus trabajos posteriores, o sea, realmente él no estaba buscando tener el éxito comercial, o sea, él alcanzó el éxito bajo sus propios términos. Y yo creo que eso es bastante, bastante respetable y es por eso que muchos quieren a Vangelis como lo quieren. Exactamente, ¿no? A mí algo que me llama mucho la atención en esta situación, ¿no? Y insisto, ¿no? Yo la banda la conozco poco, pero para que pongamos en relación el trabajo de esta banda con el trabajo que va a hacer posteriormente Vangelis, y para mencionarlo, aunque sea brevemente, porque obviamente nos interesa más clavarnos en sus soundtracks, pero para que veamos el cambio de relación está en la música que hizo para teatro, ¿no? En primer lugar, participó en producciones
con sus propios mitos, es decir, con sus mitos de origen. Insistimos, él es griego, nació en la provincia de Volos, bueno, en la ciudad de Volos, pero llegó a trabajar en teatro haciendo música para producciones como Electra, Medea y Las Troyanas, ¿no? E incluso ya después una variación de La Tempestad. Algunas de estas están disponibles en YouTube, ¿no? Las pueden ver ahí, y no la producción completa, pero se pueden ver escenas por lo menos. Y lo interesante es eso, ¿no? Cómo finalmente uno lo primero que nota en términos de Vangelis, bueno, además de que, como dice Sergio, ¿no? Siempre está tratando de explorar el clima político a partir de sus obras. Justamente lo que le interesaba de Electra o de Medea no es nada más que sean clásicos de su nación o de nuestra cultura completa, sino que además son piezas que nos siguen hablando de nuestra realidad contemporánea, ¿no? Entonces eso era lo que de verdad le resultaba interesante, ¿no? Y es muy contrastante este tipo de trabajos con el trabajo que se hace con una banda de rock. Así es. Sí, así es. Y bueno, después de esto, o sea, podemos ver lo mismo, como dice Paco, ¿no? Él saca su álbum solista. Antes del álbum solista tuvo 2 discos que salieron sin su permiso, y él demandó para que estos discos no salieran, ¿no? Y al final, de hecho, él ganó la demanda. Los discos se sacaron de la venta, que fue Hipótesis y El Dragón, se llaman los 2 discos, ¿no? Y después él sacó su disco debut, ¿no? Que tiene un nombre en francés que no voy a pronunciar porque lo voy a destruir. Pero básicamente este disco está inspirado en los movimientos estudiantiles de Francia del 68, ¿no? Si ustedes ven cierta similitud, pues ya pensarán, ¿no? En los movimientos estudiantiles también de México, ¿no? Del 68, y no es coincidencia que haya habido este tipo de movimientos en varias partes del mundo, ¿no? Era un momento de muchísima censura, era un momento de bastante opresión hacia los jóvenes, y que estaba dando paso a una nueva generación de personas. O sea, lo vemos, ¿no? Que de hecho no estaría mal, Sergio, que un día de estos pronto habláramos porque lo hemos mencionado en más de una ocasión y no nos hemos dedicado a ello. Entonces habría que hablar de la importancia del movimiento del 68 a nivel mundial en el cine. Así es, sí, es bastante importante. Habrá que comentarlo en algún momento. Sí, porque es fundamental, ¿no? Es para entender la historia del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Así es, y lo vemos pinceladas de este movimiento, como vemos aquí, ¿no? En ciertas partes y en ciertas carreras de artistas como Vangelis, ¿no? Entonces, esto fue un acontecimiento importantísimo en la carrera de Vangelis, y es por eso que él decide inspirarse en esto para escribir su primer disco, ¿no? En solidaridad con los estudiantes. Después de esto, pues ya vemos que Vangelis toca en el 70 en la primera película que vamos a mencionar, ¿no? Que es el Apocalipsis de los Animales. Así es. Dirigida por Frederick Rossif. Así es, que yo, por cierto, nunca he visto. O sea, no sé si tú la pudiste encontrar. No la puedo encontrar. No, y menos con el tiempo que nos dio porque hay que confesarlo, ¿no? O sea, justamente decidimos cambiar el tema que teníamos originalmente para el programa de esta semana para dedicarlo a la obra de Vangelis. Entonces, obviamente, buscar las películas representó algo un tanto acelerado, ¿no? Pero justamente va a ser la primera vez que ya realiza un soundtrack para una película fuera de su país, ¿no? Sí. Y bueno, lo curioso de esto es que él decide hacer el soundtrack de una película que está dedicada al reino animal, ¿no? O sea, antes en su carrera no hemos visto todavía que... A ver, él tiene pinceladas de hablar de la naturaleza, ¿no? Y bueno, pensemos también que en esta época se hablaba muchísimo de la conexión de los seres humanos con la naturaleza y con la tierra y con el mundo. O sea, esta filosofía ya existía, ¿no? En esa época, y era muy popular. Pero vemos cómo él se relaciona con la naturaleza en este documental. Y a partir de este documental empezamos a ver... una serie de documentales, ¿no? Que siguen este mismo patrón. Nada más antes de mencionar el resto de los documentales, sí me gustaría dar un dato bien importante, que fue otra de las cosas que lamentablemente no encontré, pero en el 75, año por cierto de mi nacimiento, Vangelis hace la música para un cortometraje franco-mexicano que se llama nada más ni nada menos que Entend tu le chien aboyer, ¿no? Que si ya le sonó medio curioso en francés, no hace falta más que traducirlo, y sobre todo para la gente que nos escucha en México, ¿no? Significa oyes ladrar a los perros, ¿no? Y que está basado en el cuento de Juan Rulfo,
Ya. A mí me interesaría muchísimo ver este cortometraje, ¿no? O sea, pero no, me resultó imposible encontrarlo. Sí, hay varias cosas que hizo Vangelis en los 70 que son bastante difíciles de encontrar, que yo creo que uno tendría que ir más bien a las filmotecas para poder encontrarlas, ¿no? Incluso Así es. yo creo que si uno va para allá, ¿no? Incluso en la Ciudad de México, si uno va al archivo cinematográfico, probablemente ahí sí que se encuentren, ¿no? Pero bueno, es raro, como dice mi buen Paco, es raro que en el internet no se encuentren, pero sí, fue bastante difícil encontrar estos trabajos tempranos de Vangelis, ¿no? En términos audiovisuales. Y bueno, después de esto, hay que mencionar también que Vangelis, de hecho, audicionó para la banda Yes. Él, lo invitaron para reemplazar a Rick Wakeman en Yes. Y bueno, uno de los problemas que él tuvo, que de hecho este es un problema bastante importante y hay que mencionarlo, ¿no? Él tuvo problemas con su visa de trabajo, ¿no? Y con la unión de los músicos. Y bueno, este es un problema Que que casi si bien... nunca pasa. Exacto. que todos aquí entendemos bien. Exactamente, ¿no? O sea, recordemos que Vangelis era un inmigrante, o sea, que la Unión Europea no era algo que existiera en ese momento tan presente como ahora, ¿no? Grecia todavía no tenía esos vínculos, ¿no? Todavía no se hacía tan claro, entonces él tuvo problemas con su visa de trabajo, tuvo problemas para concretar todas estas cosas y bueno, al final dijo que no, ¿no? Y hubiéramos podido ver a Vangelis siendo parte si no es que de la banda más importante del rock progresivo, ¿no? Que se le considera que es Yes, ¿no? Y bueno, al final Vangelis sigue con su carrera, ¿no? Se muda a Londres, ya empieza a vivir en Londres en el 75 y monta su estudio, ¿no? Su estudio famoso que se llama Nemo Studios, ¿no? Que es el estudio donde él pasará bastante tiempo desarrollando sus discos. Y en específico quisiera hablar de un disco que muchos hemos escuchado y que es un disco muy importante en la carrera de Vangelis que se llama Heaven and Hell. Así es, así es, así es. Bueno, Heaven and Hell, ojo, se considera algo así como el primer experimento New Age, ¿no? A nivel música electrónica. Ojo, no, si bien surge de ahí, nada que ver con los movimientos New Age que hoy en día ponen incienso y hacen yoga, ¿no? O sea, no es eso, ¿no? Y que no es que esté mal poner incienso o hacer yogas, pero en particular el movimiento New Age ha derivado en cosas así como que bastante... Ay, pues ya hablaremos de eso, ¿no? En algún momento. Pero que finalmente, pues este disco abarca lo que decíamos hace un momento, ¿no? Como un disco también puede ser un concepto, ¿no? O sea, cómo se puede elaborar un concepto a partir de temas profundamente religiosos, ¿no? Pero incluso quitándoles un poco este matiz meramente mítico y haciéndolo profundamente humano, ¿no? ¿Cuál sería la reflexión acerca del cielo y el infierno? Sí, es un disco importantísimo para la carrera de Vangelis. Es un disco que refleja, yo creo que si le dijera a alguien, ¿no? Que conociera a Vangelis a través de este disco, yo creo que se darían una idea muy clara de lo que representa el compositor, ¿no? En este disco participa la orquesta de cámara, ¿no? Participa también el cantante de Yes. John Anderson, así es. Exactamente, entonces es un disco, pues eso, importantísimo para su carrera y a partir de esto, pues ya también podemos hablar de sus películas, ¿no? Lo mismo, o sea, en esta época, después, como dice el buen Paco, después de este cortometraje mexicano, ¿no? Mexicano-francés, lo vemos hacer también La Fête Sauvage, que era otro documental, ¿no? La fiesta salvaje. Exactamente, otro documental relacionado con el reino animal. Y bueno, también hace otro que se llama la Ópera Sauvage, ¿no? Que es la ópera salvaje, que también está relacionado con el reino animal. Entonces, en esta primera etapa de Vangelis vemos cómo su música conceptualiza bastante
bueno, que realmente se usa para conceptos bastante interesantes, ¿no? Como es el reino animal. Ahora tenemos ya, si ahora nosotros vemos documentales del reino animal, ¿no? Documentales de Discovery Channel, mucha de esta estética, yo creo que se representa y se inspira en Vangelis, ¿no? Ujú. Sí, en gran medida, ¿no? O sea, de hecho, seamos sinceros, gran parte del imaginario que tenemos del espacio, ¿no? Contemporáneamente hablando, tiene mucho que ver con la música de Vangelis, ¿no? Porque ya hablaremos de eso más a detalle. Pero además de la música de Cosmos, de Carl Sagan, ¿no? La primera serie de Sagan, también hizo música para la NASA, para la Agencia Europea de Investigaciones de Astroespacial, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? O sea, mucho del imaginario que tenemos desarrollado acerca del espacio, se lo debemos a él. No, y además lo vemos en discos posteriores, ¿no? En los 70 él realmente fue un artista bastante productivo, ¿no? Sacó Albedo 0.39 en el 76, Spiral en el 77, Bebor en el 78, otro disco muy importante que se llama China del 79, que es otro disco que mucha gente menciona, ¿no? En la carrera de Vangelis. Cada uno de estos discos tenía su temática. Como volvemos a lo mismo, ¿no? En el rock progresivo, cada uno de estos discos realmente representaba un concepto más grande que la música en sí, ¿no? Y es por eso que él podía utilizar toda esta música para englobar de lo que estaba hablando, ¿no? Así es. Después de esto, bueno, yo creo que ya podemos empezar, como dice Paco, ¿no? En el 80, pues él trabajó, bueno, se usaron varias de sus composiciones para la serie de divulgación científica, yo creo que más importante de todos los tiempos, que es Cosmos, ¿no? De Carl Sagan, así es. Y que seamos sinceros, ¿no? O sea, fue cuando muchos, por lo menos en México, conocimos a Vangelis sin saber que era Vangelis. Así No, es. o sea, porque ahí como que todavía no nos sonaba tanto el nombre, ¿no? Y pues sí lo ponían en los créditos finales y todo esto, pero yo creo que también al inicio, de hecho, es que ya hace mucho que no veo la serie, pero que finalmente ese fue el primer contacto real que muchos tuvimos con la maravillosa música de Vangelis, ¿no? O sea, la serie es importantísima, sobra decirlo, o sea, finalmente Carl Sagan, no nada más un científico importante, sino además un divulgador de la ciencia muy importante, sobre todo en los 80, ¿no? Y que hacía las explicaciones de conceptos súper complejos de la investigación espacial, los hacía los describía de una manera, no voy a decir fácil porque nunca me ha gustado describir así ese tipo de complejidades, pero sí lo hacía de una manera tan imaginativa, ¿no? Que permitía que fuera de fácil acceso para cualquier público. Y la Así música es. acompañaba muy bien. Sí, la música acompañaba muchísimo, tanto que como dice Paco, ¿no? Eventualmente vamos a relacionar la música de Vangelis con todo lo que tenga que ver con el espacio. O sea, realmente esta música fue como el primer acercamiento audiovisual de las personas hacia el espacio, ¿no? Y en los 80, bueno, todo lo que tenía que ver con el espacio musicalmente estaba inspirado en lo que ya había hecho Vangelis. Bueno, y pues ahora sí vamos a hablar de la incursión de Vangelis en la cultura popular, ¿no? O sea, no quiero pensar que hay un antes y después, pues, porque realmente Vangelis ya era un músico bastante consagrado, ¿no? No solo en su género, sino ya había tenido varios éxitos comerciales hasta este punto. Pero aquí ya vemos que Vangelis llega a otro nivel en el sentido de que lo empieza a conocer muchísima gente. Y fue a raíz de la película Chariots of Fire, ¿no? Así es, Carros de Fuego, ¿no? Película dirigida por Hugh Jackman del 82, si la memoria no me falla. Cursi como ella sola, pero bonita la 81, película, sí, ¿no? Sí. Bonita la película, ¿no? O sea, de hecho yo creo que justamente es uno de los primeros soundtracks que también identifico perfectamente bien. No sé si a ti te puedo, bueno, a Sergio nació después, creo, si la memoria no me falla. Sí, Pero mucho después. sí, pero que yo recuerdo mucho esa música, ¿no? Y cómo finalmente incluso en aquellos años hasta nos pasaban casi el clímax de la película, ¿no? O sea, lo cual considero que era un grave error, pero lo pasaban incluso en los comerciales, ¿no? Porque la música era tan famosa, ¿no? Y que si no nos creen, busquen ahí mientras nos están escuchando la música del tema principal de Carros de Fuego, van a ver que lo conocen, ¿no? Seguramente. Y que le ganó el Oscar de mejor composición, bueno, de mejor soundtrack, o más bien mejor score. Incluso gente como John Williams, que estaba nominado por En busca del arca perdida.
Sí, o sea, fue un momento importantísimo para Vangelis en su carrera, ¿no? Y como dice Paco, ¿no? Todos conocemos este tema, si no lo conocen, bueno, vean cualquier secuencia en slow motion de cualquier película después de esta y básicamente ese es el tema, ¿no? El famosísimo tarararara, ta. Eso, Exactamente. la aparición fue aquí, ¿no? En esta película se consagró este momento en la historia del cine. Tanto que el single llegó al número 1 en el Billboard Hot 100. O sea, llegó al número 1 después de 5 meses, ¿no? O sea, pensemos que esto jamás pasaría hoy en día, jamás. O sea, jamás un soundtrack de este tipo llegaría a estar en el número 1 de singles de los charts, ¿no? En primer lugar, tomando en cuenta que es un tema instrumental. Exactamente. No, y en segundo lugar, tomando que es un tema largo, ¿no? O sea, que no, o sea, como dice Sergio, ¿no? O sea, finalmente, hoy en día no tenemos canciones de máximo 3 minutos, ¿no? Y ni siquiera con el ritmo del punk, ¿no? O sea, que ni siquiera con la intencionalidad del punk, ¿no? Sino más bien es porque el público no mantiene la atención por más ese tiempo. Pero imaginemos entonces lo que representa que una música como esta llegara al primer lugar en las listas de popularidad. Sí, no, y no solo fue el single, o sea, el disco, el soundtrack llegó al número 1 también en el Billboard 200. O sea, y estuvo ahí por 4 semanas, o sea, vendió 1 millón de copias en Estados Unidos. O sea, pensemos que fue un exitazo, o sea, fue un exitazo la música de esta película. Y bueno, si han visto esta película, lo que parece interesante es que esta película no es nada moderna. O sea, la película se desarrolla en los años 20 y es bastante curioso que se utilice este tipo de estética y este tipo de música para esta película, ¿no? Y ahí es donde vemos la genialidad de Vangelis, ¿no? Cómo él puede expresar ciertos sentimientos y crear como esta dicotomía entre la música moderna y estos tiempos, y aún así que funciona. Realmente lo interesante es que la música de Vangelis no se sobreusa en la película. O sea, se utiliza en momentos bastante específicos y no la escuchamos todo el tiempo, como pasa ahora en las películas, que hay música todo el tiempo. Realmente en esta película no pasa de esa manera. O sea, la música se utiliza en momentos específicos para resaltar ciertas cosas, ¿no? Y bueno, también hablemos que esta película, uno, tiene muchísimo diálogo, o sea, hay muchísimo desarrollo de personajes. Realmente la edición de las carreras, por ejemplo, no es como la veríamos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, la carrera así súper importante que gana, la edición es muy rápida, pero la música la estética es diferente. Yo creo que por eso la película resuena tanto, porque no es una película normal. Sí, de hecho, curioso, como dice Sergio, ¿no? Por eso tenemos este imaginario de que cada vez que ponemos una carrera muy importante en cámara lenta viene de ahí, porque así ocurre en la película, ¿no? O sea, lo vemos en cámara lenta. Pero eso es muy impresionante con respecto a la película, ¿no? Porque un momento que se caracterizaría por la velocidad decide ponerlo lento para nosotros, ¿no? Entonces habla incluso de la concepción del ritmo, ¿no? O sea, como dice Sergio, ¿no? O sea, como finalmente ya estamos acostumbrados a que en este momento toda coreografía de este tipo ocurra de una manera súper acelerada, ¿no? En aquel momento era darle el tiempo. Lo interesante de esa carrera, ¿no? Es cómo finalmente en el transcurrir sí vemos la serie de emociones que están transcurriendo ahí, y que eso es lo más importante. Así es, y bueno, ahora vamos a hablar de por qué no fue a recoger por qué no fue a recoger su Oscar, de hecho. De lo que caracteriza a Vangelis, ¿no? O sea, ya empezamos a ver lo que caracteriza a este gran personaje de la música en el cine. O sea, no recogió su Oscar porque le daba miedo volar, ¿no? Tampoco quería ir, o sea, realmente para él este tipo de cosas y de situaciones no es como Hans Zimmer, ¿no? O John Williams, que realmente les gusta el spotlight, les gusta que la gente los vea, les gusta. A Vangelis nunca le ha interesado eso, ¿no? E incluso lo podemos ver después del éxito de Chariots of Fire, que le ofrecen, pues imagínate, después de este exitazo, le ofrecen básicamente cualquier película para que él pueda trabajar, ¿no? Y él, de hecho, dice que no a muchísimas ofertas porque no quería convertirse en una fábrica de música para cine, ¿no? Que es lo que le pasó a otro compositor que no quiero mencionar, pero que... Ya menciónalo. Pero realmente aquí vemos la diferencia, ¿no? Esto es lo que hace la diferencia entre Vangelis y otros compositores. Que
él no estaba buscando tener el éxito máximo, muchísimo dinero. O sea, él realmente era muy selectivo con las cosas que hacía y tenía los pies bastante en la tierra, ¿no? Y a él no le interesaban la fama, ni la fortuna, ni nada de esto. Tanto que vemos que después de esta gran película, va a colaborar con Frederick Rossi otra vez en un documental de Pablo Picasso, ¿no? O sea, hablemos de que después de tener este éxito enorme, se va a hacer otro documental. O sea, básicamente es como decir, ya hice esto, pero yo regreso a mi vida normal, ¿no? Y bueno, y pensemos que Chariots of Fire también fue una película de bajo presupuesto, tampoco fue una película súper grande. No, exactamente, no era una película no era un blockbuster, vaya, no era una de estas películas que ni siquiera era lo que hoy en día se llama el Oscar bait, no, ni siquiera, o sea, de hecho, vaya, o sea, el director ni siquiera pensó que la fueran a seleccionar para el Oscar, ¿no? Entonces, sí habla mucho de cómo escoge sus proyectos Vangelis, y que de hecho hay una razón extra, ¿no? Para que no fuera a recoger su Oscar. Y es que tenía presiones para entregar la música nada más ni nada menos que de Blade Runner. Sí, que bueno, justamente fue una de las que representaba una pesadilla a nivel de tiempos, ¿no? Y una de las cosas que lo convencieron de que no quería trabajar en los ritmos de Hollywood. Sí, definitivamente. O sea, esta experiencia yo creo que marcó a Vangelis de manera muy importante y gracias a esta película fue que yo creo que, como dice mi buen Paco, también decidió... ¿sabes qué? Yo esto no lo veo, ¿no? No lo veo para mí. Y bueno, hablemos de Blade Runner, porque Blade Runner también fue otro de los acontecimientos en la carrera de Vangelis donde muchas personas lo conocieron, ¿no? Donde muchas personas tuvieron la experiencia de escuchar la música tan increíble de Vangelis. Y bueno, ¿qué podemos decir de Blade Runner? Realmente la música le dio vida al universo, ¿no? Sí, ¿qué no se puede decir sobre Blade Runner? Una película maravillosa que, por cierto, de nuevo, no era un taquillazo ni nada por el estilo, tenía bajo presupuesto. De hecho, incluso la crítica la trató muy mal en el momento del estreno. A nivel taquilla le fue mal y hoy es una de las películas más importantes de la historia, ¿no? O sea, por lo menos de la historia del cine americano, ¿no? Entonces, finalmente, de nuevo, ¿no? O sea, a mí esto siempre me servirá como ejemplo. Vean de qué películas hablamos y yo no sé ni qué película ganó el Oscar ese año. No, claro. O sea, pero recuerdo ver el Blade Runner, ¿no? O sea, es decir, estos premios nos sirven para realmente hablar de qué es importante y qué no lo es en el cine. La película, como bien sabemos, basada en el cuento Sueñan los robots con ovejas eléctricas del maravillosísimo Philip K. Dick y la cinta dirigida por Ridley Scott, ¿no? Que venía además del éxito de Alien, ¿no? Llama a Vangelis porque ya había trabajado con él en un par de comerciales. De hecho, ya habían trabajado juntos, ¿no? En este tipo de trabajitos que ambos aceptaban para tener dinero, ¿no? Esos trabajos que uno acepta para poder seguir sobreviviendo. Habían trabajado juntos haciendo comerciales. Llama a partir de ello a Vangelis para hacer la música de Blade Runner. Y de hecho, insisto, ¿no? Vangelis empieza a sufrir mucho con los tiempos de entrega, a tal grado que de hecho se contrata a Jerry Goldsmith para hacer variaciones, ¿no? Y no es sino hasta 1994, en una edición especial que se lanzó de la película, que tenemos también el disco ya completo, ¿no? Pero finalmente a nivel atmósferas, pocas películas están tan bien acompañadas por la música como es Blade Runner, ¿no? Sí, definitivamente le da otra dimensión al universo de Blade Runner, ¿no? O sea, la música es melancólica, es etérea, es algo que pues es indescriptible. Realmente su uso de sintetizadores, el uso del espacio. O sea, pensemos que también Vangelis popularizó este término del One Man Orchestra, ¿no? Porque él tenía sus sintetizadores y él realmente creaba toda una orquesta él solo, ¿no? Con sus instrumentos. Él era muy fan de la acústica, de todo este desarrollo tecnológico. Y yo creo que por eso Vangelis también fue tan importante, porque él hizo como este puente entre la composición y la tecnología. O sea, él realmente llevó esta idea de utilizar la tecnología a favor de la composición a otro nivel. Y la popularizó tanto que ya compositores a la par de él o en el futuro se basaron en esto para crear todas las composiciones que vemos ahora en el cine, ¿no? O sea, ahora hablamos de la composición para medios audiovisuales y absolutamente todos los compositores se utilizan la tecnología a su favor,
¿no? Y yo creo que Vangelis fue uno de los primeros, si no es que el primero, en plantear estas ideas, ¿no? Y bueno, si bien Blade Runner, podríamos hablar una hora de Blade Runner y de su influencia Sí. no solo en el cine, sino en la música. O sea, la música de Vangelis en esta película, estoy casi seguro que influenció a muchísimos artistas. Entre ellos podemos pensar incluso en Daft Punk, por ejemplo. Yo creo que mucha de la estética de Daft Punk probablemente vino influenciada de esto. Pero bueno, podemos pensar en muchísimos artistas, ¿no? Y más que hablar de Blade Runner, a mí me gustaría hablar de la siguiente película que me parece una película impresionante y que realmente no se habla tanto como Blade Runner en la carrera de Vangelis, ¿no? Que es Antártica. Ay, sí. Antártica es pues una novela importante, ¿no? Perdón, una película importante que está dirigida por a ver si puedo pronunciar bien el nombre, Koreyoshi Kurahara, ¿no? Es una y es una cinta que finalmente pues, ¿cómo decirlo? Bueno, ya lo dijo Sergio, ¿no? O sea, que lamentablemente ha pasado desapercibida. Y que valdría mucho la pena volver a pensar, ¿no? Desde diversas posturas, ¿no? Perdón, ibas a decir algo, Sergio, antes de seguir. No, simplemente esto, como dices, ha pasado desapercibida para los occidentes, o sea, para el occidental, ¿no? O sea, para el occidente, perdón, porque realmente en Japón ha sido una de las películas más taquilleras y que más éxito ha tenido en el cine japonés ever, ¿no? O sea, pensemos esto. O sea, la película fue importantísima para el cine japonés en específico de los 80. Entonces, si bien ha pasado desapercibida más en Occidente. Yo creo que también por el éxito de Blade Runner. O sea, exactamente. Eso, yo creo que eso la tapó mucho, ¿no? O sea, bueno, pero insisto, en el momento Blade Runner estuvo lejos de ser un taquillazo, ¿no? O sea, insisto, de hecho quedó más olvidada que nada. La vida de Blade Runner empieza en realidad con el DVD. No, o sea, ni siquiera con la aparición de la película en VHS empieza a tener éxito, ¿no? Sino es hasta la aparición del DVD que ya empieza a colocarse como clásico de culto. Pero el caso de Antártica es particular porque finalmente lo que logra muy bien, por ejemplo, de nuevo Vangelis, ¿no? Es la descripción de atmósferas, ¿no? De lo que está buscando el director, ¿no? O sea, porque además hay un elemento científico, ¿no? Los dos protagonistas son científicos que están iniciando esta expedición larguísima, pero que la película es a la par que un drama investigativo, un drama de supervivencia, pero también una especie de road movie porque implica el regreso a casa. O sea, tiene una cantidad ahí de facetas bien interesantes, ¿no? O sea, la verdad es que es una película que incluso seguir narrativamente hablando, ¿no? Uno podría ponerla en mudo prácticamente y escuchar nada más la música y queda muy bien. O sea, aún así. Sí, y esto habla también de la habilidad de Vangelis ya anterior a hacer música para documentales, ¿no? En los documentales la música es muy, muy importante porque si bien hay un diálogo, pues el diálogo es descriptivo, ¿no? O sea, muchas de las emociones que se experimentan en un documental tienen que ver con la música. Entonces yo creo que muchas de estas habilidades que Vangelis adquirió al componer para documentales le han servido bastante en películas futuras, ¿no? Ya sea en películas que están basadas en el diálogo como Chariots of Fire, ¿no? Como en específico esta película, a películas que son un poco más contemplativas como Antártica. Exactamente. Sí, que de hecho Disney hizo una versión horrorosa del caso que toma la película de Antártica que se llamaba Egg Below. Sí, ni la vean. Vean Antártica. Olvídense de esa película. Pero vean un pedacito para que vean lo que es hacer las cosas bien y lo que es hacer las cosas mal. Sí. La de Disney está fatal. Vean la original, la japonesa. La verdad es que es una obra de arte. Es increíble la película. Sí. Y bueno, después de esto, él... como dice el buen Paco, ¿no? Después de la experiencia que tuvo con Blade Runner, de hecho, después de un desacuerdo que tuvo, él no dio permiso para que sus composiciones salieran en un disco, ¿no? Entonces tuvieron que contratar a otros músicos para hacer las composiciones, para grabar sus composiciones. Realmente fue una experiencia bastante complicada para él. Y después de esto, pues,
si hablamos de la época de los... Si nos saltamos a la época de los 90, ¿no? De hecho, antes de esto quisiera mencionar que él dijo que no a hacer la música para la secuela de 2001 Odisea en el espacio. Se lo ofrecieron y él dijo que no. Ajá, exactamente para 2010, el año que hicimos Contacto, a pesar de que el mismísimo Arthur C. Clarke reconocía que la novela se inspiró en la música de Vangelis. Así, sí, así es. A ver, y como dices, se inspiró porque él lo quería. Él quería que Vangelis la hiciera, pero Vangelis dijo que no. Él dijo que no. Y eso, vemos en la carrera de Vangelis, vemos que él tiene muy claro lo que quiere hacer, ¿no? Y lo que no. Exacto, y sus principios no se mueven. Es por eso que él tiene una constante artística y una constante filosófica a lo largo de toda su carrera, ¿no? No vemos un cambio en este aspecto. Y bueno, también aquí empezamos a ver la relación de Vangelis con películas históricas, ¿no? Porque hace el score para The Bounty, ¿no? De 1984. Y lo mismo, a partir de ahí empieza a hacer películas que tienen relación con la historia, ¿no? Así es, que volvemos al punto, es un tema que ya de por sí le interesa bastante. No, o sea, si habíamos hablado en su momento también de cómo finalmente Electra, las troyanas, etcétera, le servían para poner en relación cómo la historia antigua tiene que ver directamente con el mundo contemporáneo. Pues en estas películas que voy a empezar a musicalizar después se nota, ¿no? O sea, de hecho, justamente incluso después va a ser la música para una película que a mí no me gusta, pero que se ve el porque le interesaba, que es 1492, la conquista del paraíso, ¿no? Es decir, finalmente este afán de poner en cuestión la historia que hemos habitado. Sí, así es. Y bueno, después de esta película... vemos que Vangelis toma un break, ¿no? A mí se me hace que yo creo que estaba bastante cansado de la industria, de todo esto, ¿no? De hacer música, de hacer películas y se toma un break, ¿no? Vemos que los trabajos que hace son más escasos, ¿no? Hasta que regresa en los 90, ¿no? Y realiza... la música para esta película que se llama Bitter Moon, ¿no? Que es un thriller romántico erótico. La maravillosísima Luna Amarga de de Polanski. Roman Polanski, que es la única película de este subgénero rarísimo y en general muy aburrido, ¿no? El thriller erótico, ¿no? Creo que Luna Amarga es la única que se salva, ¿no? O sea, porque uno piensa, por ejemplo, en películas como la de esta Sharon Stone, ¿cómo se llama? Bajos Instintos, o 9 semanas y media, o cualquiera de esas películas, uno las recuerda por las razones equivocadas. Nunca las recuerda porque cinematográficamente sean importantes. A diferencia de Luna Amarga, ¿no? A diferencia de Luna Amarga, que es una película que se sostiene muy bien, ¿no? Hoy en día, pues sí, yo sé que muchos tienen conflicto con pensar en el señor Polanski por todos los escándalos. O en particular por el escándalo de abuso sexual en el que está metido, ¿no? Pero eso no quita que la película es una película que cinematográficamente podía pensar mucho, además por creo que justamente la música de Vangelis aquí va muy bien porque hace lo contrario a lo que estaba haciendo. Generalmente sus atmósferas siempre estaban, lo que habíamos dicho, en el espacio exterior, estaban colocadas en esta ciudad de Blade Runner, en el espacio abierto de la carrera de carros de fuego, y aquí lo confina a espacios pequeños, espacios reducidos, no está trabajando con una música tan claustrofóbica como la película, ¿no? Así es. Sí, definitivamente. Ahora, yo quiero hablar de que a finales de los 80 él se tomó un descanso para hacer música para cine, porque empezó a hacer música para producciones de ballet y para teatro, ¿no? Como bien había dicho Paco, él era una persona que... a él le gustaba hacer música, no importaba para qué, ¿no? Entonces yo creo que se hartó un poco de la industria y dijo, mira, pues vamos a hacer música para teatro y para ballet, y bueno, hizo la música para la tragedia Electra, ¿no? La cual fue se presentó en Grecia, hizo varias... Tiene una versión de Frankenstein. Tiene la música para un ballet basado en Frankenstein o el moderno Prometeo. También una versión de La Tempestad de William Shakespeare, o sea...
realmente, como digo, al final de los 80 él se dedicó a trabajar más en este mundo, ¿no? Del ballet y del teatro. Y bueno, después, como dice Paco, tenemos el espacio exterior y también hizo música para documentales del océano, ¿no? Ahora sí nos vamos al otro lado, ¿no? Que es debajo del océano, que tenían relación con Jacques Cousteau, ¿no? Y bueno, hizo la música para estos documentales y de hecho uno se mostró en el Earth Summit, ¿no? De las Naciones Unidas. Entonces, yo creo que un tema importante en la carrera de Vangelis es la naturaleza. La naturaleza para él significaba muchísimo, ¿no? Y yo creo que de ahí él sacaba muchísimo contenido, ¿no? Pero fíjate que es la naturaleza como lo sublime, ¿no? Me voy a poner kantiano. Me voy a poner un poco va a salir mi kantiano de closet, ¿no? Que creo que todos los que estudiamos filosofía de una forma u otra somos. Pero va mucho hacia lo sublime, ¿no? Para los que no se acuerdan de ahí de las clases de la prepa o que no lo saben, ¿no? El concepto de lo sublime del que habla Kant lo pone en una categoría distinta a lo bello porque es aquellas formas que superan nuestra imaginación, ¿no? Es decir, así es. Justamente pensamos en cuando nos dicen que el espacio del infinito es infinito, no alcanzamos a imaginarlo porque nuestra mirada y nuestra imaginación no dan para ello y aún así tratamos de hacer esa imaginación. Entonces, creo que finalmente por eso le interesan esos paraísos, ¿no? Porque digo, esas visiones de la naturaleza, ¿no? Porque tanto el espacio como el mar representan esta noción de lo sublime, ¿no? Esto que a pesar de que tratamos de imaginarlo, nos es imposible terminar de hacer. Así es. Sí, definitivamente le interesaban estos conceptos y bueno, su música se representa, o sea, lo escuchas en la música, o sea, la música es más grande que la música en sí, o sea, representa cosas que son intangibles, ¿no? Y esto es lo más bonito de la música de Vangelis. Y bueno, hablemos de eso, también hizo una película que se llama, hizo un disco de hecho que se llama Oceanic, ¿no? Que tiene la influencia, lo mismo, hablamos de esto, del agua, de los océanos, ¿no? Y luego hace el soundtrack para una película que se llama El Greco, ¿no? Sí. Una especie de documental raro ahí sobre el famosísimo pintor, ¿no? O sea, que además justo, ¿no? O sea, le dicen así porque era griego, ¿no? Porque era de origen griego. No, entonces sí, va a ser esta. Yo no la he visto, sí, aquí sí puedo decir poco porque no conozco la película. ¿No? Pero que era un pintor con el que además él estaba obsesionado, ¿no? Y en particular su paisajística. Le interesaba mucho. Así es. Y bueno, otra de las películas que creo que es importante mencionar y que bueno, también es una de las películas también muy, muy populares es Alexander, ¿no? Ay, claro. Sí, claro, yo lamentablemente... Ay, bueno, Alexander... Ay, lo bonito es el disco, no les voy a mentir, lo bonito es el disco, ¿no? Creo que en primer lugar el reparto es uno de los repartos peor escogidos de la historia del cine, ¿no? Ponen a Colin Farrell, que generalmente me pareció un buen actor, pero que no le quedaba el papel de Alexander, pero además... Además no sé a quién se le ocurrió, porque además sí sé que no fue Oliver Stone, él no quería que la película fuera así. Se les ocurre poner a Angelina Jolie como a la madre de Alexander y cuando creo que son de la misma edad o si no es que Angelina Jolie es incluso más joven que Colin Farrell. Entonces vaya, si fueran actores más desconocidos a lo mejor nos lo creeríamos, ¿no? Pero dadas las circunstancias es imposible y en general a mí me parece una de las peores películas de Oliver Stone. Sí. No, o sea, ni siquiera la recuerdo claramente, ¿no? O sea, era intrascendente y que más bien la película pareció como una especie de respuesta al auge de películas como El Señor de los Anillos, ¿no? Sí, a ver, yo recuerdo ver esta película y me impresionó muchísimo el arte, ¿no? La dirección de arte y a ver, la película era grandiosa porque si vas a hacer una película sobre Alejandro Magno tienes que hacerla grandiosa. Si no, no tiene sentido hablar de este personaje, ¿no? Y yo creo que el problema fue ese, que el personaje les quedó grande para la película. O sea, realmente es un personaje enorme. La vida de Alejandro Magno es muy compleja. Hay demasiados acontecimientos como para ponerlos en una sola película. Y yo creo que ese fue el problema, ¿no? O sea, si quieres explorar realmente las relaciones que tuvo Alejandro Magno a lo largo de su vida y los acontecimientos que sucedieron, una película no basta.
O sea, o tienes que resumir, o sea, o tienes que utilizar solo un acontecimiento, ¿no? O sea, como la conquista de Constantinopla o la invasión de India. O sea, no puedes usarlo todo. Y yo creo que el problema fue ese, que se quiso representar absolutamente toda la vida de Alejandro Magno en una sola película y esto evidentemente era demasiado, ¿no? Y yo creo que en los 2000 y lo más importante ya de Vangelis en su última etapa fue la relación que él tuvo con la NASA, ¿no? Y la Agencia Espacial Europea, ¿no? Y los proyectos que hizo para las misiones de la NASA, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? El espacio y Vangelis son uno, básicamente, ¿no? Y es tan importante su música en la representación del espacio que la NASA y la Agencia Espacial Europea la utilizaron para varias de sus misiones, ¿no? Exactamente, de hecho, en realidad la Agencia Europea le otorga su proyecto más importante, que es el proyecto Rosetta. No recuerden que la piedra de la Rosetta era esta piedra que te incluía los alfabetos y las especie de resumen gramático de lenguas antiguas, ¿no? Entonces se le llama Proyecto Rosetta porque es como poner todas nuestras lenguas en el espacio, ¿no? Entonces, y se le encargan específicamente a él, ¿no? Exactamente. A mí me parece un cierre muy bonito para la carrera y la vida de Vangelis que él pudiera hacer este tipo de proyectos porque yo creo que para él debió haber sido algo importantísimo, ¿no? Para él eso debió haber sido trascendental y yo creo que habla mucho de Vangelis como persona y más que como músico, ¿no? O sea, él no estaba buscando hacer el siguiente Rey León, ¿no? O el siguiente o la siguiente película taquillera, ¿no? Él estaba buscando lo trascendental. O sea, quería estar en contacto con lo sublime, como dice Paco, ¿no? Exacto. Y al estar en contacto con la NASA, ¿no? Con la Agencia de Exploración Espacial, realmente estaba empujando, ¿no? Los bordes de lo que se había explorado, de lo que se conocía. Y yo creo que su música hace esto, ¿no? Su música realmente empezó a explorar lo que estaba más allá, ¿no? Lo que representa más allá de la imagen. Y es por eso que funciona también en las películas. Y yo creo que fue una decisión muy, muy buena de Vangelis en los 2000 ya simplemente enfocarse a su trabajo con la NASA, ¿no? Y con la Agencia Espacial Europea y ya dejar un poco la composición para cine atrás, ¿no? Y exactamente. Bueno, después de esto él siguió sacando música. O sea, su último disco de hecho lo sacó el año pasado. O sea, él no paraba de sacar música. No, estuvo siempre activo. Exactamente, entonces hay que hablar de esto, ¿no? Que era un músico muy, muy prolífico. Y bueno, tuvo varios discos interesantes, ¿no? En su última etapa, en el 2019 sacó uno que se llama Nocturno, un álbum de piano, ¿no? Donde son composiciones nuevas y viejas tocadas con un piano, ¿no? Que es como lo vemos aquí atrás, ¿no? De joven, tocando ahí el gran piano. Y es un disco muy interesante porque estamos tan acostumbrados a la música electrónica. Muy interesante, sí. Sí, es eso, que estamos tan acostumbrados a la música electrónica Vangelis que cuando lo empezamos a escuchar tocada en un piano, pues apela a otro tipo de sentimientos, ¿no? Se convierte en otra cosa. Es muy, muy bonito. Sí. Les recomiendo mucho este disco. Exactamente. Y ya su último disco va a ser Juno to Júpiter. No, Juno to Júpiter, que yo no he escuchado, la verdad. De hecho, me entero el día que muere que tenía este disco. Yo pensé que el último había sido Nocturno. Pero que bueno, ya si de por sí tomamos el título, ¿no? Juno por Júpiter, de Juno a Júpiter, ¿no? O sea, que va del mito seguramente a la idea del planeta. Pues seguramente debe ser un libro muy interesante, ¿no? Pero sí, Nocturno, vaya, como que hasta parecería una despedida maravillosa, ¿no? Una especie de testamento musical muy importante. Así es, pues después de estos discos, como todos sabemos, a lo largo de estos 2 años hemos tenido una pandemia del COVID-19, ¿no? Que ha sido bastante dura para muchas personas y este fue el caso también de Vangelis, ¿no? Él contrajo el COVID y bueno, a los 79 años, el 17 de mayo se nos fue, ¿no? Le dio una falla cardíaca, un fallo cardíaco y se nos fue, ¿no? Si bien nos hubiera gustado tenerlo un par de años o décadas más para que nos hiciera más música, yo creo que el legado que él ha dejado y como dice Paco, ¿no? Los últimos discos del cierre de su carrera, no pudimos haber pedido más. O sea, yo les recomiendo que escuchen su música, que lo honremos pensando en qué hay más allá de lo taquillero.
¿no? ¿Qué más allá del dinero y de la fama? O sea, ¿qué es qué es lo que a nosotros los seres humanos nos llama la atención, ¿no? Nos despierta sentimientos que no podemos describir. Yo creo que Vangelis ejemplificó mucho esto con el espacio, con el océano, que son cosas que son más grandes que nosotros, más grandes que nuestro ego, más grandes que cualquier cantidad de dinero o fama que podemos conseguir, ¿no? Y que por eso le interesaban tanto. Además, ¿no? Que justamente era lo que sé que él se interesaba tanto por estos temas, ¿no? Porque era una forma de decir, veamos lo ínfimos que somos, en realidad, como seres humanos. Así es, Vangelis nos invita a soñar y hay que seguir soñando, ¿no? Utilicemos su música para tratar de alcanzar estas cosas que no se pueden describir. Así es, así es. Y pues bueno, sin más, creo que con esto es un cierre perfecto, ¿no? Para el episodio de hoy, ¿no? Vayan a escuchar de inmediato su música, vean las películas, la verdad, y justo, ¿no? Pongan mucha atención en esto que estamos diciendo, ¿no? ¿Cómo es capaz Vangelis de generar atmósferas para lo que está componiendo? Así es, muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben, nos pueden seguir en todos lados. Y bueno, muchísimas gracias al señor Luis Camacho aquí en los controles. Y esto fue Fonokinesis. Hasta la próxima. What we need today more than anything else is to invest in beauty. Because beauty is harmony, which comes from chaos. But we invest in chaos. And why we invest in chaos? Because chaos is much more profitable than peace. That's why. If, for example, the music drives the composer, the result will be honest and healthy. If the composer drives the music, the result will be dishonest and record business. It's easy. I mean, music is the most important thing. I'm serving music. My wish is the music itself to become really, maybe to be treated with more respect. That's all I would like from people. For myself, I don't ask anything. Thank you for your time. It's been a pleasure. Thank you.